Muy buenas con todos. En esta ocasión hablaremos de los linfocitos B. Es importante conocer primero que estas son las células responsables de la inmunidad humoral y su función principal es proteger al individuo por medio de la secreción de anticuerpos. Se originan a partir de células pluripotenciales y su maduración se da en la médula ósea y en la bolsa de Fabricio. En su cubierta poseen receptores de antígenos que se denominan BCR. Rodean al linfocito y se encuentran formados por cadenas peptídicas con dos componentes, el de unión al antígeno y el de transducción de la señal de activación. El primero es una glucoproteína constituida por 4 cadenas peptídicas unidas que forman dos parejas idénticas, un par de cadenas pesadas y otro de cadenas ligeras. Se encuentran unidos por puentes disulfuro que le dan la forma de Y. La base es la región FC y son las cadenas pesadas unidas a la bicapa lipídica del linfocito B. Los brazos de la Y corresponden a la región FAB y son parejas de cadenas ligeras y pesadas que forman el sitio de unión al antígeno. Cada BCR posee dos sitios idénticos. Las secuencias de aminoácidos de cada cadena determinan el número de dominios. En las cadenas ligeras se forman dos dominios, el dominio C-terminal al que llamaremos dominio constante C1 y el dominio N-terminal, que es el dominio variable B1. Existen cadenas ligeras de tipo kappa y lambda que son idénticas funcionalmente pero varían en su secuencia de aminoácidos. En las cadenas pesadas se forman de 4 a 5 dominios, el dominio N-terminal denominado dominio variable B2 y los otros 3 o 4 dominios forman el dominio constante C2. Los linfocitos B elaboran 5 clases de cadenas pesadas que determinan el tipo y la acción biológica de cada inmunoglobulina. Estas cadenas se denominan alfa, gamma, mu, delta y épsilon y corresponden a las inmunoglobulinas A, G, M, D y E respectivamente. Regiones variables, constante y región de la bisagra. Región variable. Es la parte que le da la capacidad al anticuerpo de reconocer un antígeno en específico. Dicha región se divide en 3 pequeñas regiones denominadas hipervariables, que determinan la forma del sitio de unión antígeno y por ende su especificidad. Región constante. Es la región que permite diferenciar entre el tipo de anticuerpo, pues el número de dominios constantes varía entre las distintas clases de inmunoglobulinas. Además es necesario mencionar que las regiones constantes participan en la estabilización del sitio de unión antígeno, por medio de la acción conjunta de la región constante 1 de la cadena pesada con la región constante de la cadena ligera. Por último, la región en la bisagra. Se trata de un pequeño dominio ubicado entre los dominios constantes 1 y 2 de la cadena pesada, que con estructura articulada permite que las cadenas del anticuerpo puedan girar libremente, aumentando así la afinidad de la unión antígeno-anticuerpo. Además cumple la función de unir las dos cadenas pesadas mediante puentes disulfuro. Y como dato cabe aclarar que las cadenas de la inmunoglobulina M no poseen esta región. Componente de transducción de señales. En la superficie del linfocito B están los receptores de antígeno BCR. La cadena pesada de estos está asociada a una proteína transmembrana CD79 que es un heterodímero, porque está formado por dos cadenas peptídicas diferentes, CD79 alfa y beta a cada lado del receptor. Cuando el BCR del linfocito B reconoce el antígeno, esta unión va a generar una señal que es recibida por CD79, el mismo que va a funcionar como transductor de señales en el interior del linfocito B. Linfocito B como célula presentadora de antígeno. En este proceso, el receptor BCR del linfocito B reconoce al antígeno. Este complejo BCR más antígeno es internalizado y se forma el endosoma. El endosoma se fusiona con el lisosoma y la molécula es degradada a péptidos. Estos se dirigen al retículo endoplasmático para unirse con el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Ahora este complejo se coloca dentro de vesículas formadas por el aparato de Golgi que luego se dirigen a la superficie del linfocito B para presentarle al linfocito T colaborador y que éste se encargue de la destrucción de la partícula extraña. La coestimulación del linfocito B se puede realizar de 4 formas. Primero, coestimulación por el linfocito T colaborador. Cuando el linfocito B presenta el antígeno al linfocito T colaborador, se genera una sinapsis inmunitaria entre el receptor CD40 del linfocito B y CD154 del linfocito T. Con esto se activa además el receptor CD86 del linfocito B y CD28 del linfocito T, generando la secreción de interleuquina 4 por este último y la síntesis del receptor de esta por el linfocito B, permitiendo así el comienzo del ciclo celular. Segundo, coestimulación por citoquinas. Los linfocitos Th2 secretan la interleuquina 4, 5, 6 y 13 que permiten la activación y diferenciación de los linfocitos B. Tercero, coestimulación por el sistema de complemento.
En la superficie del linfocito B están los receptores CD21 y CD19 muy cercanos al receptor BCR. Cuando la partícula del complemento C3 se une a un antígeno y lo opsoniza, este complejo va a ser reconocido por el linfocito B. El receptor BCR se va a unir al antígeno y C3 se va a unir a CD21 del linfocito B. Este estimula a CD19 y con esto se crea una fuerte señal de coestimulación sobre los receptores CD79, que son los transductores de señales del linfocito B. Cuarto, coestimulación de receptores tipo TOL del linfocito B. Los linfocitos B tienen receptores tipo TOL que al unirse a los patrones moleculares asociados a patógenos se generará una señal en el interior del linfocito B para promover la activación génica de factores de transcripción y con ello estimular la secreción de citoquinas que permitirán la activación y diferenciación del linfocito B. La señal de diferenciación. La diferenciación de linfocitos B ocurre en los centros germinales de los órganos linfáticos secundarios. Cuando ocurre la unión del antígeno al receptor, se despejan a los hitos, se activan varias tirosinquinasas y como resultado se fosforilan la fosfolipasa C y una proteína G. Estas reacciones son reguladas por la CD45. A continuación de la hidrólisis del fosfatidilinositol y la movilización de calcio, se activan una proteinquinasa C y calcineurina, generando la activación de los factores de transcripción FOS y MYC. Los T independientes no generan células de memoria y se conocen por ser polímeros repetitivos simples. Su acción en el organismo desencadena en unirse a los TLR de los linfocitos B, produciendo entrecruzamiento de receptores de linfocitos. Ocurre la proliferación de los mismos y a continuación de esta reacción se producen respuestas de IgM. Los BCR se unen a antígenos intactos, a diferencia de los DLT que solo reaccionan frente a antígenos procesados y unidos al CMH. De manera que los linfocitos B responden a más antígenos que los linfocitos T por su capacidad de reconocimiento de antígeno. En el caso de los anticuerpos, estos solo reaccionan a antígenos intactos. Las interacciones de antígeno-anticuerpo dependen de la conformación tridimensional del antígeno. Células plasmáticas. Las células plasmáticas se desarrollan a partir de los linfocitos B activados por el antígeno. Pueden producir y secretar hasta 10.000 moléculas de inmunoglobulinas por segundo, las cuales tienen una especificidad idéntica a los BCR de su progenitor. Entre los linfocitos y las células plasmáticas se encuentran los plasmablastos, que se pueden identificar en nódulos linfáticos y vaso. Las células plasmáticas totalmente desarrolladas emigran y se distribuyen por todo el organismo, concentrándose en grandes cantidades en el vaso, nódulos linfáticos y la médula ósea. Células de memoria. Las células de memoria son activadas por un antígeno y un LT colaborador en la paracorteza de los nódulos linfáticos. La mayoría se diferencia en células plasmáticas y emigran a la médula ósea, pero algunos precursores de las células de memoria permanecen en la corteza. El CD154 en linfocitos T promueve la expresión del gen BCL2. El producto de este gen protege al linfocito B de la apoptosis y permite su diferenciación en células de memoria. Se encuentran dos tipos de células de memoria, las pequeñas con IgG en su BCR y las grandes con IgM en su BCR. Persisten dentro de los centros germinales donde su supervivencia depende de la exposición al antígeno, en células dendríticas foliculares. Las células de memoria producen anticuerpos de forma prolongada después de la inmunización. Su fuente son células plasmáticas de vida larga mediante la exposición a PAM y en presencia de un linfocito T colaborador. Subpoblaciones de linfocitos B. Existen dos subpoblaciones distintas a partir de células madres precursoras diferentes, a las cuales se les denomina linfocitos B1 y B2. Los linfocitos B1 son los que se originan a partir de células madre en el hígado fetal o el epiplom, pero nunca en la médula ósea. Dan origen a muchas de las células productoras de IgA en el intestino. Se ha demostrado que en ratones existen dos subpoblaciones de linfocitos B1, los B1A y B1B. Los B1A se desarrollan exclusivamente en los animales neonatos, cumpliendo funciones de autorrenovación, producción de anticuerpos, de expresión de CD5, que es una molécula de adhesión y función de receptor, y reconociendo moléculas bacterianas comunes. Los linfocitos B1B en cambio se producen a lo largo de la vida adulta y actúan en la protección frente a parásitos y bacterias, y se distinguen de los B1A porque carecen de CD, o grupo de diferenciación. Luego tenemos los linfocitos B2, que se trata de linfocitos convencionales que constituyen el eje central de la respuesta inmunohumoral. Estos aparecen tarde en la vida neonatal y son la población predominante en la médula ósea de los animales adultos y en la mayoría de los organismos producen IgG.